Gloria a Dios. Dios les bendiga, queridos hermanos en Cristo. Sean bienvenidos esta noche de grupos familiares. Esperamos que todos estén bien en casa, siempre fortalecidos por el Señor. Vamos a dar inicio, hermanos, en esta noche. Les ruego que abra su Biblia en el Evangelio de Mateo. En el capítulo 11 vamos a dar lectura en esta noche del versículo 25 al versículo 30. Gloria a Dios. Vamos a dar lectura, hermanos, y dice la bendita palabra de Dios tal y como está escrita. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. ¿Por qué escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños? Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hasta ahí dejamos la lectura, querido hermano. Vamos a hacer una breve oración para que sea Dios quien lleve el control. Oramos, Padre y buen Dios que estás en los cielos. Agradecidos estamos, oh Dios, por esta oportunidad, Señor, que nos das de leer tu bendita palabra, bendito Dios. Te pedimos, oh Dios, que sea usted el que lleve el control de principio a fin. Señor, que su palabra, oh Dios, Padre, pueda penetrar los corazones, oh Dios. Su espíritu, Padre, pueda convencer, Señor, de pecado, redarguir, Señor, a cada uno de nosotros, oh Dios. Padre, te damos las gracias, oh Dios. Amén. Gloria a Dios. Una invitación, hermanos, bondadosa. Es el tema de esta noche, hermanos. El Señor Jesús, hermanos, siempre, hermanos, llama al hombre, hermanos. Siempre, hermanos, Dios, hermanos, confía en aquellos que se allegan a Él. Hermanos, con una sencillez, hermanos, como la de un niño. Muchos hermanos a través del tiempo han gozado, hermanos, de cómo el Señor, hermanos, ha derramado siempre sabiduría en ellos. Cómo, hermanos, el Señor les ha permitido, hermanos, que gocen, hermanos, de una invitación, hermanos, muy hermosa que Dios hace al hombre, hermanos, ya que por muchos tiempos, hermanos, generaciones, el Señor, hermanos, nunca se ha equivocado, hermanos, con ninguno de nosotros y con ninguno de aquellos que tuvo la oportunidad. En esta ocasión, hermanos, estos versículos que leímos nos narra, hermanos, cómo el Señor, hermanos, da gloria al Padre, hermanos, porque, hermanos, en honor a la verdad, no solamente en el tiempo de Jesús, sino en estos tiempos, hermanos, muchos se han endurecido de corazón, hermanos, han dejado que el consejo de Dios deje de abundar en ellos. Y posterior, aún otros, hermanos, siguen creyendo que el saber de Dios
solamente como algo religioso, lo es todo para ellos. Podemos ver, hermanos, en la Escritura que Dios da un ejemplo muy sencillo, hermanos, cómo el hombre, hermanos, debe de tomar, hermanos, siempre la enseñanza que Dios quiere dar a nuestras vidas. Entonces, la fe sencilla de un niño, hermanos, usted la puede mirar como un niño, hermanos, tiene esa confianza tan sencilla, tan bondadosa, que no admite, hermanos, reproches. En comparación a un adulto, hermanos, puede ser el orgullo, puede ser la indiferencia que hay en el corazón de ellos. Para esto, hermanos, vamos a leer el versículo 25 que ya leímos, que dice de la siguiente manera: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, ¿por qué escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños? Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Hasta ahí paramos por el momento. Jesús, hermanos, comienza alabando al Padre, hermanos, por su soberanía. Hermanos, un gran aprecio, hermanos, ya que para muchos, hermanos, la sencillez es muy práctica, hermanos, en sus vidas. Pero, hermanos, para muchos viene a ser, hermanos, como, hermanos, tropiezo, ya que, hermanos, una verdad tan importante para el hombre, hermanos, es que, hermanos, tenemos el beneficio, hermanos, de que hoy tenemos la palabra de Dios. Hoy podemos dirigirnos, hermanos, en esta vida, hermanos, pecaminosa, llena de obstáculos, hermanos. Entonces, muchos, hermanos, podemos ver en estos versículos que el Señor, hermanos, comienza a decir: ¿por qué escondiste estas cosas de los sabios y entendidos? Refiriéndose, hermanos, a los fariseos, a los escribas, hombres, hermanos, que conocían de Él, conocían, hermanos, en todos los aspectos, hermanos, cómo Él, hermanos, se iba a desenvolver, cómo, hermanos, el Señor Jesús, hermanos, dio, hermanos, esta sencilla enseñanza. Entonces, para aquellos, hermanos, que dicen ser sabios, entendidos, siempre hay, hermanos, un cuidado muy especial, ya que el saber, hermanos, de Dios demanda, hermanos, una fe muy sencilla, hermanos, demanda un cuidado, porque cuando el Señor se refiere a ellos, hermanos, ¿por qué escondió todo esto, hermanos? Porque eran hombres que al saber, hermanos, de Él o de Dios, hermanos, en sus corazones se tornó, hermanos, una capa, hermanos, que si hoy lo miramos en nuestra vida, viene siendo, hermanos, como el orgullo, viene siendo, hermanos, la indiferencia. Por eso hoy podemos ver, hermanos, en la actualidad, cómo aquellos que supuestamente saben o conocen de Dios, cómo, hermanos, sus pensamientos, hermanos, o su conocimiento está ahí, pero hacia el conocimiento, hacia conocer más de Jesucristo, está nulo o está cerrado o está estancado, porque ya no permitieron que Jesús, hermanos, fuese el que los guiara, hermanos, a la verdad. Entonces, ahora podemos ver, hermanos, que cuando el Señor se refiere a los niños, en este caso, en el versículo 25, hermanos, el Señor habla de aquellos, hermanos, que han reconocido, hermanos, que solamente
con un corazón muy sencillo, hermanos, con un corazón apacible, receptivo de la palabra de Dios, son aquellos los que gozan, hermanos, de lo que el Señor quiere hablarles, hermanos, en la palabra o en su palabra, a través de la vida. Por ejemplo, hermanos, hoy podemos ver en día que hay hombres que se jactan de que saben la Biblia de pasta a pasta, pero podemos ver, hermanos, que cuando ellos o en la manera que viven no tiene nada que ver, porque no viven el conocimiento que Dios quiere que obtengan en la Escritura. Por eso, hermanos, todos aquellos que Dios llama y tienen, hermanos, una necesidad espiritual o reconocen que su necesidad espiritual es muy grande, es en ellos, hermanos, donde el Señor hace grandes cosas, y es ahí donde usted puede mirar que de continuo Dios nos lleva de más en más. No hay un estancamiento en nuestra vida, o en el contrario de los escribas y fariseos, o de aquellos que se dicen saber. Entonces, ¿por qué, hermanos, es que el hombre se torna así? Algunas de las veces, querido hermano, es porque se sienten autosuficientes. Y en esa autosuficiencia, querido hermano, el hombre hace barbaridades con la misma palabra de Dios. Entonces, para nosotros ser como un niño, una fe sencilla, necesitamos, hermanos, doblegarnos a Dios. Necesitamos escudriñarnos y ponernos en la balanza para que sea el Dios quien vaya quitando y ordenando los pensamientos que Él quiere que obtengamos. Entonces, nadie, hermanos, puede, hermanos, jactarse de que conoce bien a Dios si el tal, hermanos, no se deja gobernar por Dios mismo. Muchos piensan que el conocer a Dios o el obtener el conocimiento de Dios se basa en la inteligencia, se basa en cómo el hombre vive, pero la verdad de las cosas, hermanos, es que están cerrados hacia Dios. O sea que su conocimiento ya llegó hasta un solo tope, en el cual ellos creen que están bien, pero en honor a la verdad, hermanos, todo eso nos excluye de lo que Dios quiere hacer. Por ejemplo, hermanos, nadie puede acceder al conocimiento de Dios por su inteligencia o astucia. Podemos ser los más sabios, pero si no tenemos una sencillez, una confianza, hermanos, nos excluimos nosotros mismos. Es lo que le pasaba, hermanos, a estos escribas, fariseos, al decirles el Señor estas palabras. Y el versículo 26, querido hermano, dice: sí, Padre, porque así te ha agradado. Es decir, querido hermano, que ¿quién, hermanos, puede refutarle a Él lo que quiere hacer con cada uno de sus hijos? Claro, con aquellos entendidos. Por supuesto, dice parte del versículo 27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Es decir, hermanos, que todo, querido hermano, Dios lo entregó a Él. Entonces, usted puede mirar que para uno conocer de Dios o conocer de Cristo, hermanos, uno tiene que doblegar su orgullo, uno tiene que esforzarse, porque no tan solo es, querido hermano, muchas de las veces estar congregándonos, escuchar palabra, venir a adorar, sino que, hermanos,
la confianza, hermanos, o la fe se va desarrollando, hermanos, conforme uno va buscando más y más. Empieza a agrandarse la sencillez, hermanos, a tal grado que uno va comprendiendo mejor a Dios. Uno, hermanos, ya no tiene aquellos preceptos, ya no tiene aquellos pensamientos que en algún momento de la vida tienden a detenerlo, tienden a dudar, a pensar lo contrario. Entonces, parte del versículo 27, hermanos, dice: y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. La invitación divina, hermanos, en la invitación divina hay una responsabilidad humana. El mutuo conocimiento, hermanos, entre el Padre y el Hijo es perfecto. Es decir, que el que quiere conocer al Padre, hermanos, su carácter, quiere conocer su corazón, su actitud, hermanos, tan solo imitemos a Cristo, tan solo pongamos nuestra mirada en Él, ya que, hermanos, si queremos conocer al Padre, hermanos, tenemos que conocer a Jesús en su plenitud. Es ahí donde nos damos cuenta, hermanos, que conocer el carácter de Dios, hermanos, a veces cuesta bastante, porque uno como ser humano, querido hermano, uno piensa que poner pensamientos en lo que Dios quiere, hermanos, o ya tiene establecido, piensa uno que uno se está guiando conforme Dios quiere. Pero cuando nos entregamos bien, hermanos, y estamos con un corazón deseoso, hermanos, conocemos en su plenitud a Jesucristo, conocemos al Padre, y Jesús, hermanos, es el que lo da a conocer, como dice su bendita palabra. Entonces, por ejemplo, hermanos, Tomás le dijo: muéstranos al Padre, un ejemplo. El Señor le dijo el tiempo que había andado con ellos, y aún le dice: ¿aún no has conocido? Entonces, nosotros, hermanos, a veces decimos conocer, pero la realidad de las cosas, hermanos, es que a veces nos portamos berrinchudos, nos portamos indiferentes. ¿Cómo usted piensa que conoce a Dios o al Padre o conoce a Cristo? ¿Cómo si nuestras actitudes apuntan siempre hacia otro lado? Entonces, la invitación que Dios hace, hermanos, tiene mucha responsabilidad, porque uno, hermanos, tiene que tener la entrega, tiene que tener, hermanos, el entusiasmo de parte de Dios para conocer más de Él. Una invitación bondadosa, hermanos, con una promesa grande. Dice el versículo 28 al 30 de la siguiente manera: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Dice el versículo 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando el Señor dice, hermanos, venid a mí, hermanos, debemos reconocer primeramente la necesidad y confiar, hermanos, en que nuestras cargas, hermanos, van a estar siempre en Él, y que Él, hermanos, va a tomar siempre el control, hermanos, de nuestra vida. Por ejemplo, para aquel que no conoce de Cristo, dejar sus cargas en Cristo es dejar una vida de pecado,
una vida de desenfreno, de locura. Y cuando Jesús se presenta en la vida, Jesús toma todo eso. Y como dice, hermano, el versículo 20 y el 28, dice que Él los hará descansar. Es decir, que muchas veces de las veces nosotros, hermanos, estamos agobiados, estamos hastiados de muchos prejuicios, hermanos. Entonces, no tan solo Dios nos está dando la oportunidad de conocerle más y de hacernos hincapié, hermanos, en cómo el hombre se torna en un pensamiento contrario, sino que ahora también nos da, hermanos, la posibilidad de allegarnos a Él, hermanos, con una confianza, hermanos, ya que Él va a ser el que tome nuestras cargas, el que nos va a hacer, hermanos, caminar en su yugo de una manera, hermanos, muy eficiente, sin preocupación de qué es lo que puede depararnos para nosotros. Llevar mi yugo, hermanos, o llevar el yugo del Señor cuando estamos agotados, cuando estamos, hermanos, en una desesperación. Ahí es donde viene, hermanos, el someternos a Él, a su confianza, en el cual, hermanos, podemos hallar el reposo. Por ejemplo, hermanos, usted puede mirar que en la vida cotidiana, hermanos, el hombre a veces no sabe definir, hermanos, o no sabe dejar en su lugar cada pensamiento, cada problema. No sabe, hermanos, cómo, hermanos, diferenciar cada cosa. Por eso usted puede ver en la vida que vivimos cada día, cómo a veces, hermanos, el agobio nos hace hacer cosas, a veces muy desagradables, a veces no encajamos con Dios, a veces nos sentimos en una vida muy desesperante, hermanos, como que no hay más que hacer. Pero el Señor dice, hermanos, llevad mi yugo sobre vosotros. Y dice el Señor, aprendamos o aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Allí es, hermanos, donde muchos batallamos, donde muchos, hermanos, el orgullo, hermanos, no queremos deshacernos de él. No queremos, hermanos, que sea Dios verdaderamente el que nos guíe a seguir en una vida, hermanos, práctica, en una vida, hermanos, donde dice hay descanso para nuestra alma. Así es de que, querido hermano, conocer de Jesús, hermanos, es fácil si nos sometemos a Él. Es fácil si permitimos que el Espíritu nos guíe. Y es difícil, hermanos, cuando usted no quiere dejar que sea Dios el que tome el control de su vida. Por eso usted puede ver el cristiano hoy en día, de arriba para abajo, con pensamientos que nada tiene que ver con Dios. Pero hoy tomémonos la oportunidad de ser como un niño sencillo, como aquel niño que va confiado con su padre y sabe que de él va a esperar la protección, va a esperar la guianza, va a esperar el sustento. Todo esto es lo que el Señor da, pero cuando quitamos de nuestro corazón todo argumento, cuando quitamos el orgullo, cuando le decimos, Señor, yo sin ti no puedo seguir adelante. Es ahí cuando el Señor da la oportunidad y nos atrae a Él, hermanos, con una invitación muy bondadosa y nos hace ver que también nosotros tenemos que poner aún más de nuestra parte. Así es de que terminamos hasta ahí, querido hermano, el tema de hoy.
una invitación bondadosa. Antes de terminar, querido hermano, quiero que cierre sus ojos ahí donde está en casita. Y vamos a orar al Señor para que Él sea el que nos haga siempre sentir en nuestro corazón que tenemos gran necesidad en nuestra vida. Padre, gracias, oh Dios. Gracias por esta oportunidad, Señor, que nos permitiste leer tu palabra, tu consejo. Señor, muchas veces, oh Dios, no nos damos cuenta cómo caminamos. A veces caminamos, Señor, creyendo que somos muy sabios, que somos entendidos, Señor. Pero muchas de las veces, oh Dios, hemos desechado, Señor, tu consejo. Hemos dejado de ser sencillos. Hemos dejado de fomentar la fe, Señor, en ti, Señor. Señor, hemos caminado, Señor, creyendo que no necesitamos más de ti, Señor. Padre, en esta hora, Señor, usted conoce los corazones, Señor, de mis hermanos que están escuchando, Señor. Padre, pedimos, Dios, que, Señor, nos des oportunidad, Señor, para permanecer, Señor, con un corazón, Señor, doblegado, Señor, hacia ti. Señor, podamos desechar los pensamientos que no permiten, Señor, que el conocimiento, Señor, hacia ti permanezca en los corazones nuestros, oh Dios. Padre, te damos gracias, oh Dios. Y antes de culminar, Señor, queremos pedirte, Señor, por aquellos, oh Dios, que, Señor, han permitido, Señor, que el orgullo, Señor, entre a sus corazones, la indiferencia. Oh Dios, rogamos por misericordia, oh Dios, y que usted pueda darles, oh Dios, una nueva oportunidad, Señor, para que sean, Señor, sencillos, para que sean, Señor, humildes, que reconozcan, oh Dios, su Padre, necesidad espiritual, Señor. Nadie puede llegar a ti, Señor, si tu Hijo, Señor, no lo revela, oh Padre. Señor, te damos gracias en esta noche. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Antes de terminar, hermanos, no se le olvide que el día de mañana tenemos servicio. Haga planes, no se quede en casa y reunámonos siempre para escuchar y alabar al Señor. Dios les bendiga, hermanos, pase una bendecida noche y que el Señor los fortalezca. Aleluya.